Los dobles de riesgos son algo muy normal en el mundo del cine. Pero, ¿qué pasa cuando estos son muy evidentes en la escena? ¡Vamos a verlo! Cuando eres un hombre peludo haciendo de una de las mujeres más bellas del mundo, lo menos que puedes hacer es afeitarte. Pero para ser justo con el doble de riesgo Diego Guerra, probablemente estaba más enfocado en su próximo truco con la moto que en el estado de su vello facial, cuando reemplazó a Penélope Cruz en Zoolander 2. I'm not good at a motorcycle, so I had a great stunt double that had a beard. No. Oh, yeah. Oh my God. En Volver al Futuro, durante la escena en la que Marty es embestido por el coche de Biff mientras monta el patín improvisado, el doble de riesgo se ve claramente diferente de Michael J. Fox, siendo más alto y con el cabello más oscuro. Algunos especulan que este doble podría ser en realidad Eric Stoltz del rodaje original, antes de ser reemplazado por Fox. También cuando George espía a Lorraine mientras se viste, la chica que vemos claramente no es Lea Thompson, sino una chica diferente. En la versión extendida de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, durante las negociaciones con Boca de Sauron, hay una toma de Pippin sentado frente a Gandalf, pero claramente no es Billy Boyd en la escena. A lo largo de la carrera temprana de Arnold Schwarzenegger se usaron dobles de riesgo de manera notable. En Terminator 2, El Juicio Final, hubo una toma clara del doble de riesgo de Arnold durante la primera persecución entre el T-1000 y el T-800. De manera similar, en Total Recall, el doble de Schwarzenegger es visiblemente diferente, incluso calvo, durante la escena de la fuga en el metro, lo que hace que el cambio sea bastante obvio. Y en Mentiras Verdaderas, al principio cuando Arnold rueda por la nieve y se levanta para disparar a los guardias de esquí, se nota al doble de riesgo que incluso lleva peluca. En Hombres de Negro, durante la escena del túnel, cuando Tommy Lee Jones conduce sobre el techo, el personaje de Will Smith da un giro sin cinturón de seguridad. Si miras de cerca puedes ver la pierna del doble de riesgo mostrando brevemente un tobillo blanco, lo que hace evidente que no es Smith. En La Familia Addams, durante el baile de la Mamakushka, hay una parte en la que Gómez y el tío Lucas lanzan cuchillos. En la toma amplia, Raúl Julia y Christopher Lloyd son reemplazados por malabaristas reales que son visiblemente más delgados que los actores a los que están reemplazando, especialmente el doble de Julia, que es más fácil de identificar. En Forrest Gump, el hermano de Tom Hanks, Jim Hanks, se encargó de hacer su doble en las escenas en las que Forrest corre a través de América debido a la extensa cantidad de carrera que se requería. Jim, que se parece mucho a su hermano, manejó muchas de las tomas largas, aunque se puede notar que no es Tom en algunas escenas. En la famosa escena de la persecución en la bicicleta de E.T. el extraterrestre, el doble de riesgo de Elliot era en realidad un hombre adulto, específicamente un hábil ciclista de BMX, usado para realizar las maniobras más difíciles durante la secuencia de la persecución. Los dobles de riesgos más altos de los niños hicieron que estos cambios fueran bastante obvios. En Los Vengadores, el doble de riesgo de Scarlett Johansson, Heidi Moneymaker, asume el papel durante la pelea de la Viuda Negra en la silla. Los brazos visiblemente más musculosos y la ligera diferencia en el color de su cabello hacen que el cambio sea notorio, incluso con todos los intensos saltos y movimientos. En Jurassic Park, cuando Lex cae a través de una loseta de techo en la escena de la ventilación, sus brazos de repente se ven mucho más musculosos gracias a un doble de riesgo. Incluso tuvieron que usar CGI para poner el rostro de Ariana Richards en el de su doble de riesgo, ya que no se suponía que ella mirara hacia arriba. En Moonraker, durante la escena de paracaidismo, es evidente que se usa al doble de riesgo no acreditado de Jake Lombard en lugar de Roger Moore. Aunque las habilidades aéreas de Lombard son impresionantes, las tomas de cerca revelan que no es el actor que interpreta a James Bond. En la segunda película de Tomb Raider, durante una persecución en bicicleta, un truco fue tan difícil que ninguna mujer podía hacerlo. Un doble de riesgo masculino se disfrazó de Angelina Jolie para realizar la escena, pero el cambio es obvio y resulta gracioso porque su complexión no coincide con la de Jolie. En contracara, el amor de John Woo por las tomas de acción en cámara lenta hace que sea evidente cuando los dobles de riesgo reemplazan a John Travolta y Nicolas Cage.
El ejemplo más obvio es durante la escena climática en el barco, donde Archer y Troy son lanzados al aire, pero los rostros en cámara lenta definitivamente no son los de Travolta ni de Cage. En punto de quiebre, en una escena de paracaidismo se ve a un doble de riesgo sujetando a Patrick Swayze en lugar de a Keanu Reeves. Reeves no hizo el salto él mismo, y el rostro diferente del doble y el paracaídas visible hacen que sea obvio. En Blade Runner, el personaje de Daryl Hannah Priest es inconfundiblemente sustituido por un doble de riesgo durante la escena de la gimnasia. Su figura alta y esbelta es reemplazada por un hombre más bajo y musculoso, lo que hace que el cambio sea fácil de notar en la escena. En Titanic, durante la escena en la que Jack dibuja a Rose, James Cameron en realidad hizo el dibujo con sus manos, filmando en primer plano, pero dado que el dibujo de Cameron no coincidía exactamente con el que se veía en una escena anterior de la película, se contrató a otro artista para hacerlo, esencialmente un doble de riesgo para el dibujo en sí. En La Princesa Prometida, Buttercup empuja a Roberts colina abajo. Luego, al darse cuenta de que realmente es su amor perdido, Wesley salta tras él. Después vemos una escena de los dos cayendo por la colina. En un momento, el pañuelo de Wesley se cae y vemos al doble de riesgo pelirrojo y con barba de Wesley rodando por la colina. En Mi propia liga, durante el último partido, cuando Kit taclea a Doy en el plato de home, es evidente que se usa un doble de riesgo para Doy. El doble tiene un rostro diferente, más suciedad en la cara y no coincide con la altura de Doy. En Viernes 13, cuando el cuerpo de Brenda es lanzado por la ventana cerca del final, en realidad es el maquillador Tom Savini con una peluca que no coincide con el color de su cabello. En la apertura de Star Trek V, La Última Frontera, se muestra un escalador en forma ascendiendo el capitán, pero su rostro está oculto. Cuando finalmente se gira hacia la cámara es de repente William Shatner, quien ha ganado algo de peso. El escalador real era el doble de riesgo Kenny Bates. En Diamonds Are Forever, durante la escena en la que las dos captoras de Willard White saltan a la piscina tras James Bond, Trumper es obviamente una actriz diferente a la que interpretó anteriormente en la película. En Viernes 13, parte 3, cuando Jason agarra a Chris mientras cae desde una ventana, es evidente en las tomas exteriores que se está utilizando a un doble de riesgo. En GoldenEye, en la escena inicial donde James Bond salta desde la represa, se utiliza un doble de riesgo que claramente no es Pierce Brosnan, lo que hace que el cambio sea bastante obvio. En Scarface, cuando Omar estrella el helicóptero antes de ser colgado, es muy claro que se usa un doble de riesgo justo antes de ser dejado caer. En la apertura de Austin Powers, el hombre internacional del misterio, Austin noquea a una camarera que en realidad es un malhechor masculino disfrazado. Antes de la revelación, la camarera es interpretada por una mujer real, pero cuando ella cae es claramente reemplazada por un actor masculino con peluca. Eso no es una mujer, es un hombre. Ain't no woman, it's a man. En Carry On Loving, cuando la señorita Dempsey lanza a Gripper por la ventana, está claro que Patty Rowan no está levantando realmente a Bernard Vrolla, sino un muñeco relleno con su ropa.